Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Albert Einstein. Mucho se habla de la deshumanización de los médicos, refiriéndose a los pacientes como enfermedades o números de cama, sin hablarles por sus nombres, indiferentes al dolor que refieren, presentando una actitud fría y distante. Se habla del médico mercantilista, al cual no le interesan las personas, sino el dinero, así como la mercantilización de la medicina por las grandes compañías farmacéuticas y los hospitales privados. Pero, ¿de dónde surge todo esto? Me gustaría decir que hay una explicación sencilla, pero no es así. Siendo médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y actual residente de cirugía, reconozco el cambio que ocurre desde que comenzamos como estudiantes, llegando al internado y finalmente al servicio social. Posteriormente, si uno se somete al largo proceso del ENARM para ser residente y logra entrar, termina en la residencia. Cuando considero que comienzan los primeros cambios, sería en el internado, la primera vez que uno prueba el sistema de salud. Resulta increíble que la mayoría de los hospitales públicos se mantienen gracias a los residentes e internos, los cuales no son considerados como trabajadores, sino como becarios. Bajo este precepto, los derechos, una vez constitucionales, no se aplican, teniendo jornadas mayores de 24 horas con guardias cada tercer día, así como un exceso de trabajo al cubrir tareas que no les corresponden, secundario a deficiencias del hospital, ya sea realizando trabajo de enfermería, laboratorio, camillería e incluso intendencia. Amanece. Contemplas los rayos del sol que golpean tu rostro. Caminaste toda la noche, llevando muestras, laboratorios e interconsultas. A pesar del saludo del sol, solo anhelas tu cama. Mas, sin embargo, aún hay pacientes hospitalizados sufriendo, que requieren más toma de muestras, radiografías, valoraciones, transfusiones, RCP, cirugías o familiares que requieren informes. Llega la tarde. No sabes si es mayor tu sueño o el hambre, y sin embargo el trabajo sigue y sigue. Parece no tener fin. Cuando te liberan, tras más de 30 horas de trabajo, caes rendido en tu cama. El siguiente día también toca levantarse temprano. Tu único consuelo es al menos no tener guardia al siguiente día. Aunque sabes que vendrán guardias mejores o tal vez peores, el cansancio se lleva toda la preocupación. Quedas inconsciente, sin pensar en nada más. Ya está, bien documentado todos los efectos negativos para la salud, tanto física como mental, que ocasiona la falta de sueño. Imagina un piloto de avión que no ha dormido la noche previa. Da miedo, ¿cierto? Ahora, imagina que te opere un médico que no ha dormido ni comido bien en las últimas 24 horas. Bueno, esto pasa en las instituciones todo el tiempo. La falta de humanismo y compasión mostrada hacia los médicos desde su formación temprana impacta en su formación futura. Sin embargo, como interno, aún conservas ciertos derechos, mismos que observas no poseen algunos residentes. Es ahí donde te cuestionas si al término realmente quieres hacer la residencia. En un mundo donde abundan los médicos generales, especializarse para muchos es la opción más rentable. Ya sabes a qué te atienes. Cargas de trabajo mayor de 30 horas, guardias cada tercer día, exceso de pacientes por médico, falta de insumos, suplir funciones faltantes del hospital, horario de comida no establecido, deficiencias en la educación teórica. En un artículo publicado en el año 2014, los reportes en unidades médicas de alta especialidad van de 25% a un 79.6% para depresión y 39% a 69.9% para ansiedad, con mayor prevalencia de depresión en residentes de segundo año. Otros estudios nacionales e internacionales
reportan prevalencias de depresión de 47.5% y 20% respectivamente. El sistema priva de los derechos humanos fundamentales a los residentes, afectando su calidad de vida, sufriendo burnout e incluso impactando en la propia felicidad, por lo que se concluye que este trato es antiético, creando a su vez un sistema perverso en las residencias, ya que entre los mismos médicos residentes ocurre maltrato, por lo general del médico con mayor jerarquía, esto en cuanto a años de estudio, al médico de menor jerarquía o recién llegado. Este proceso perverso ocurre al repetir los mismos patrones de maltrato año con año, cuando el residente de segundo año, con un impacto psicológico, repite el mismo trato al residente recién llegado. Se dice en nuestro círculo que se ha malignizado. Se le brinda una nueva autoridad y poder sin tener la más mínima capacitación para ejercerlo, tanto en el ámbito educativo, psicológico, social e incluso humanista. Sin embargo, hay ciertas excepciones, individuos con una gran capacidad de resiliencia, quienes nunca pierden su humanidad, continúan siendo amables, a menos claro que se queden dormidos en la consulta. El punto es, ¿cómo lo logran? Realmente no hay una respuesta, puesto que es multifactorial, desde educación, valores familiares, las propias experiencias interpersonales, su ética, su moral, la nacionalidad, la clase social, religión, el sistema económico, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, muchas personas que se encuentran ante una situación difícil recurren a la religión, superando de mejor manera las adversidades. En nuestra cultura occidental, materialista, capitalista, dejamos de lado la parte espiritual. Es cierto que no es algo tangible ni visible, pero con los avances de la física cuántica hemos descubierto que la materia no es lo que parece. El 99.999% del volumen de un átomo es espacio vacío. Si el espacio vacío de los átomos se pudiera suprimir, toda la humanidad cabría en el volumen de un terrón de azúcar, lo que quiere decir también que ese 99.999% es energía. En el Gran Colisionador de Hadrones, en Ginebra, se siguen estudiando las diferentes interacciones y propiedades de las partículas. Aún así, falta mucho por descubrir. A lo que quiero llegar es que los sentidos nos engañan. El 68% del universo está compuesto por energía oscura. Este nombre se asigna simplemente a lo desconocido, es decir, el 68% del universo está compuesto por energía desconocida y el 31.5% corresponde a materia desconocida. El poder de la mente, las interacciones neuronales, se continúan estudiando. Aún no se conoce con exactitud el origen de la conciencia. Nuestros propios pensamientos, ya sean buenos o malos, afectan la fisiología de todo el organismo. La meditación es parte fundamental en el budismo tibetano. El lama es un maestro espiritual, alguien capaz de mostrar a otros el camino inequívoco a la liberación y a la iluminación. Quiero dejar en claro que no busco promover ninguna religión. Analizando y razonando los mensajes esenciales de cada una, te das cuenta de un mismo propósito intrínseco. En palabras coloquiales, y lo que en el fondo busca la religión, es lograr que la persona, en el transcurso de su vida, encuentre su propia paz y felicidad. Sí, la historia ha sido testigo de muchos actos antiéticos en voz de la religión secundario a intereses personales. Sin embargo, esto no es lo que busca la religión. El mensaje de compasión y amor es lo que verdaderamente importa. ¿Qué es un médico sin compasión? ¿Se le puede considerar como tal si carece de ella? Consideramos como parte fundamental de la profesión a la compasión. La pérdida de la misma y del humanismo no significa solo la pérdida de ese médico, sino que también significa la pérdida de ese ser humano y de su potencial para alcanzar la felicidad. Por eso, para recuperar esa humanidad y acercarnos a la parte espiritual que hemos dejado de lado al no ser parte de nuestra cultura,
y, en algunos casos, desconociendo la existencia de la misma, analizaremos los 8 versos para distraer la mente del Dalai Lama. Les dejo el libro en la descripción del video. Mi objetivo final al realizar estos videos es lograr que encuentres en ti mismo el camino por el que quieres conducirte en tu vida, que reconsideres lo que realmente es importante, que descubras el valor que poseen las personas y todos los seres vivos, que encuentres la paz interior y lo más importante, que seas feliz. Así que acompáñame a analizar cada verso. De momento me despido y te deseo un excelente día.